Bien, entonces la clase 4 considera o tiene como principal título la revisión de planes urbanos precursores del urbanismo moderno, que no quiere decir, bueno, uno de ellos sí, pero no quiere decir que se trata de arquitectura modernista o de estilo modernista, sino que es más bien planes urbanos que nacen en esta etapa de la historia, justo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que de alguna manera están inspirados en alguno de los conceptos relacionados con el modernismo o con la época moderna, más que con el modernismo propiamente tal. Vamos a revisarlo. Eh, bueno, el primero de ellos es la remodelación del centro de París, eh, que la desarrolla el señor George Haussmann, más conocido como el Barón Haussmann, eh, que es justamente un aristócrata parisino que contratado por Napoleón III, no el Napoleón original, sino que Napoleón III, ya como la tercera generación eh, del mítico militar francés, ¿cierto? Que desarrolla o que toma el poder post Revolución Francesa, le encarga al barón Haussmann la remodelación de París, eh, con algunos conceptos bastante claros. Lo vamos a revisar a continuación. ¿Cuáles son esos conceptos? La seguridad, el control social, la economía y el trabajo. Y bueno, el principal como motivo era transformar a París en el centro del mundo. Eso es lo que le encargó Napoleón III al barón Haussmann. Este era el París original, una ciudad medieval bastante compleja en términos de forma, poco geométrica, con muchas diagonales pequeñitas, con muchas callecitas, eh, que eran muy propicias y que permitían en alguna medida bastante resistencia de los sectores sociales al poder, ¿cierto? Muchas posibilidades de esconderse, de generar alguna especie de guerra de guerrillas contra estos pseudoemperadores contemporáneos o modernistas, o modernos, porque en verdad esta dictadura napoleónica se desarrolla ya bastante avanzado en el siglo XX en Francia, o el siglo XIX, perdón. Em, Y este es el plan que genera el Barón Haussmann, una ciudad moderna, principalmente a través de, o la generación de una ciudad moderna, principalmente a través de la generación de nuevas calles y nuevas avenidas que conectaran sectores que estaban desconectados, que abrieran estas pequeñas callejuelas típicas de París, ¿cierto? Con grandes avenidas. Y aquí nace el proyecto que tiene mucha relación o que principalmente articula lo que hoy día conocemos como los Campos Elíseos, los Jardines de las Tuileries, todo el Parque Central que acompaña el río por su costado norte, eh, y que, bueno, arma todo este paseo urbano de clase alta que está en el centro de París y que, bueno, empieza en el Arco del Triunfo y más o menos termina, bueno, ahora ya en el Arco de la Defensa, que es otro arco que está un poco más, este es el Arco del Triunfo, el Arco de la Defensa está un poco más acá, que es el sector financiero contemporáneo, pero Haussmann se preocupa principalmente de este lugar, que es la conexión entre el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre, que era el antiguo Palacio Real, que en alguna medida ocuparon los reyes, pero luego se fueron a Versalles y abandonaron ese sector de la ciudad. Entonces todas estas callecitas empezaban, o toda esta apertura, empezaban a abrir este gran paseo y transformarlo en lo que hoy día es los Campos Elíseos. Destruye tres cuartos del tejido urbano de la ciudad de París. Eh, Además es un proyecto de fachadas continuas, ¿cierto? De altura uniforme, entre 6 y 8 pisos, distintas partes de la ciudad, esa es como la altura máxima, se reguló bastante en términos como de plan regulador, que después fue completado con el tiempo, pero también fue bastante potente en ese sentido, y separó las clases bajas con los bulevares y expulsó a la periferia a más de 25.000 personas que vivían en el centro de la ciudad. Con eso, al mismo tiempo que limpió la ciudad y generó como una ciudad más bella, también la limpió en términos sociales. Esa era la potencia de este urbanismo moderno precursor inicial, y esos eran los impactos que generaba. 60% de los edificios fueron expropiados por el Estado,
Mucha de esa gente fue expulsada, muy poca gente fue relocalizada, y entonces el centro de la ciudad de París, una ciudad o un centro bastante heterogéneo en términos sociales, terminó siendo el centro de las clases altas, ya que las clases bajas fueron expulsadas. Esta condición también tenía una relación con justamente la posibilidad de que al centro de París entraran eh, los armamentos, o sea, los carros de tipo militar. Si tenemos callecitas pequeñas y callejuelas y ese tipo de cosas, es muy difícil meter un carro militar o un tanque por esos lugares, pero si tenemos estas grandes avenidas y estas grandes calles donde ya el ancho es bastante mayor, expropiamos casas, ¿cierto? Ensanchamos todo eso, ya nos permite pasar una tanqueta y controlar socialmente el espacio en el centro de París, que ya estaba vislumbrándose en esta parte ya de una dictadura bastante deteriorada en términos de poder político, como en estos barrios populares del centro de París había muchas revueltas y mucha contestación al poder de Napoleón III, y esta revitalización de la ciudad viene a traer como nuevas posibilidades de generar control y a través de armamento militar bastante más potente que ahora sí cabía en estas calles que el Barón Haussmann había ensanchado. Entonces, más o menos, este es más o menos la envergadura del proyecto, si se fijan. Eh, es bastante grande en términos de tamaño. Es básicamente todo el área central de París, cuya mayoría de las calles no existían hasta antes de este proyecto. Em, entonces vamos a hablar justamente de que este proyecto, a pesar de que es muy afamado en términos urbanos, porque genera lo que hoy día es París, ¿cierto? Estas edificaciones continuas de 6 a 8 pisos, bastante eh, bonitas y con, en alguna medida, estéticamente muy interesantes, y estas grandes avenidas, ¿cierto? Que atraviesan esta ciudad, que también son bastante interesantes, se generan los bulevares, que hoy día son parte importante del turismo de Francia, se basa justamente en esta idea, en caminar por los Campos Elíseos, en comprar en las tiendas en las tiendas de la clase alta que están en los Campos Elíseos, las tiendas de ropa, las tiendas de comida, tiendas de automóviles, después caminar por los jardines de la Tuileries, y luego llegar al Louvre. Ese es como el paseo más importante en términos turísticos de Francia completa, y no existían hasta este momento, hasta la construcción o hasta el proyecto de Haussmann, ¿cierto? No obstante, finalmente, o sea, detrás de esta idea de generar bulevares, que nos puede parecer como arquitectónicamente muy interesante, está la idea de considerar a las clases bajas como clases peligrosas para el poder. Y entonces el proyecto de París de Haussmann es básicamente un control burgués sobre la ciudad y un proyecto de expulsión de las clases bajas de las áreas centrales de Francia. Pero claro, genera este tipo de cuestiones hoy, ¿cierto? Cuestiones muy atractivas en términos turísticos y en términos arquitectónicos. El segundo proyecto que vamos a revisar es el proyecto de la ciudad moderna de Ildefonso Cerdá, en Barcelona, que también tenía como un contexto no tan socialmente activo, pero sí industrialmente muy activo. Estamos hablando del puerto de Barcelona, uno de los puertos más importantes de España. En este caso, ya Barcelona estaba anexado a España en esta parte de la historia. Eh, y un sector bastante contaminado en términos de contaminación atmosférica, contaminación del agua, un puerto como los conocemos actualmente eh, con bastante impacto. Y una ciudad, y eso acompañado de una ciudad relativamente antigua, que es el sector del barrio gótico y algunas anexiones en su parte alrededor del barrio gótico, que tenían bastante baja calidad, ¿cierto? Un puerto como los que podemos encontrar hoy día en Chile, con ciudades que están principalmente pensadas no en su belleza, sino que en su funcionalidad respecto del puerto. El proyecto de Cerdá justamente es el ensanche, este es el casco histórico, este es el sector del puerto antiguo, que hoy día es la Barceloneta, hoy día esto es un sector de renovación urbana y esto es una playa, y el puerto se movió pasado esto, que es el Cerro Montjuïc o el Monte Montjuïc,
Al otro lado ya está el Puerto Nuevo, antes el puerto estaba aquí, al lado del barrio gótico, que en ese tiempo era la ciudad, no era otra cosa que la ciudad. Se ven como es bastante, si ven, es bastante diferente el grano de la ciudad del ensanche de Barcelona, eh, relacionado con el barrio tradicional, y este sector también bastante popular relacionado con el puerto, que se llama la Barceloneta. Esto hoy día es profundamente turístico, acá hay un mall, está el puerto de yates un poquito más acá, y esto es un sector que es la principal playa de Barcelona, la playa más turística, eh, que, que acompaña este sector de, del el final, ¿cierto? Este sector que es el sector tradicional de vivienda de Barcelona, y lo que hace Cerdá es justamente diseñar todo el resto de la ciudad ya con reglas bastante establecidas que generan lo que hoy día es Barcelona, sus diagonales y su manzana, su típica manzana, ¿cierto? Usa principalmente dos elementos que son las calles, sobre todo estas diagonales, que hoy día conectan hitos importantes de la ciudad de Barcelona, lo mezcla justamente con un diseño de manzana específico, que es el que vemos a continuación, que es una manzana con ciertas características en términos de medidas, con sus ochavos, que es esta esquina cortada, ¿cierto? Y la posibilidad también de generar apertura entre ellas y distintas modelaciones. La mayoría de estas manzanas hoy día están cerradas y tienen patios interiores, pero el plan era un poquito más abierto que eso. El tema es que la ciudad se fue llenando y se fueron completando estos lugares, ¿cierto? Este es el resultado final, una manzana bastante clara, calles, y bueno, calles menores y calles más importantes, con un diseño bastante interesante en términos de este tipo de elementos que van adornando la ciudad, ¿cierto? Una manzana de 113 por 113 metros, de una estructura bastante simple, pero que terminó siendo bastante compleja en la medida de que distintos predios, ¿cierto? Cada uno de estos era un predio privado, distinto a la Le Corbusier, que era como básicamente, aquí se va a hacer el edificio que yo quiero, sino que lo que diseña Cerdá es el contorno de la manzana, y luego lo que hay dentro de la manzana depende de los privados que van desarrollando, las personas que van comprando y construyendo. Entonces termina siendo una ciudad bastante diversa en términos arquitectónicos, y que no parece una ciudad planificada desde cero, porque justamente los edificios eh, tienen ciertas normas urbanísticas, pero en forma depende de cada uno de los proyectos y de los edificios. Este es el resultado actual. Está bastante, todos estos barrios son nuevos, ¿cierto? No cumplen, si se fijan, no son manzanas tradicionales, esto se quedó más bien en el sector central, eh, y la ciudad siguió creciendo con el tipo de articulaciones urbanas que responden un poco también a la geografía del lugar. Aquí empieza a ser bastante más alto y bastante más difícil hacer este tipo de manzanas que responden más bien al sector plano de la ciudad de Barcelona. Hay un poquito más sobre cómo son estas manzanas, cómo fueron evolucionando en el tiempo, desde el plan de Cerdá, ¿cierto? Hasta la actualidad, que ya la manzana se terminó por cerrar y creció bastante en altura, incluso con otras alturas. eh, Esta es la altura máxima que proponía Cerdá, pero finalmente los edificios igual crecieron un poco más, pero desde la calle no se alcanza a notar porque están un poquito redranqueados, están un poquito al interior. Bueno, y esta es la ciudad como está hoy día, y que empezó a generar igualmente este tipo de proyectos que a mí me gusta bastante más en términos de su forma y de su resultado. Tiene un problema actual en Barcelona, que es el espacio público. Lo vamos a conversar en todo caso en clases posteriores, a qué llamamos crisis del espacio público, así que lo vamos a dejar ahí por mientras. Y también se generaron distintos modelos para solucionar este problema de espacio público, que también lo vamos a revisar, que es justamente la idea de la supermanzana, distintos proyectos. Es una ciudad que permite bastante más intervención que otras. Más o menos esta es la imagen actual, ¿cierto? Además, en alguna medida, en algunos puntos de la ciudad icónicos se permitió la edificación en altura, más allá de la manzana, permite puntos de referencia. Esta es la Torre Akbar de Jean Nouvel, que está en un sector justo donde termina el ensanche antiguo y comienza la parte del Poble Nou, del Poble Nuevo, del Pueblo Nuevo de Barcelona, que es un sector nuevo de la ciudad, pero que también responde en alguna medida a este tipo de manzana, a pesar de que es un sector ya más bien de empresas tecnológicas y finanzas. Estos torres están mirando la playa, también es un sector donde justo llega una de las diagonales,
Entonces vemos cómo también se le agrega diversidad a la ciudad, pero no en todas partes, sino que en puntos notables relacionados con el diseño de Ildefonso Cerdá, que ya está cumpliendo más o menos 170 años y sigue siendo muy vigente en Barcelona. Y por último está el proyecto de Brasilia, que es una ciudad completamente nueva, que encarga el gobierno brasileño, primero por un concurso, después ya directamente a dos arquitectos modernistas, que ya se encuentran, por eso decía, este es uno de los proyectos que sí son modernistas propiamente tal, con arquitectura modernista. Eh, en este caso, Lucio Costa y Oscar Niemeyer son dos arquitectos brasileños que participan o que son parte del CIAM, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y se les encarga esta ciudad que va a albergar al Poder Ejecutivo, a todo el Poder Ejecutivo brasileño. Se va a transformar en una capital artificial. Va a salir, la capital antes estaba dividida entre Sao Paulo y Río de Janeiro, en algún momento de la historia dijeron como, vámonos a una ciudad nueva, construyamos una ciudad nueva para el Poder Ejecutivo, y a eso le llamaron Brasilia. Este es el plan general, se fijan, tiene como forma de un ave, eh, y la ciudad básicamente son las alas de esta ave. Y esta es la visión actual de Brasilia, ¿cierto? Tiene, bueno, un desarrollo residencial y tiene esto que se llama el eje monumental, que es donde están los principales edificios del gobierno. Esto es el legislativo, es el poder ejecutivo y el legislativo, son los congresos y el Congreso y los ministerios, además de la Casa de Gobierno, ¿cierto? Este es el eje monumental, que es esta parte del plano que ustedes ven acá. Y la parte residencial más o menos tiene esta forma. Esta es la vía que separa las áreas residenciales, que se ve en el plano es esta vía, ¿sí? Para que se vayan imaginando un poco cómo es esta ciudad. Esta sí, como les comentaba, es una ciudad profundamente modernista, con la arquitectura de los modernistas, muy Le Corbusieriana, ¿cierto? Tanto Lucio Costa como Niemeyer son discípulos de Le Corbusier y llevan estas ideas a Brasil, y generan este tipo de ciudad. Si se fijan ya aquí, la crisis del espacio público, considerando la escala, la inhabitabilidad de este espacio público, está conceñido además por carreteras gigantescas, o por lo menos vías con bastantes pistas, y vemos como estos espacios públicos son básicamente abandonados y casi no hay nadie que los habite. Parte de eso es lo que se llama la crisis del espacio público, que lo vamos a revisar en otra clase. Este es un sector que no es la ciudad, se fijan, no es modernista, porque justamente es un sector que crece como ciudad satélite de Brasilia propiamente tal, desde el diseño original de los modernistas. El problema es que, claro, alguien tenía que construir esta ciudad, eh, y estos trabajadores no fueron considerados en el diseño original, y desarrollaron su propia ciudad, que es como un cototo que le sale a Brasilia, quizás lo vamos a ver en un plano posterior, ¿cierto? Que es como una formación urbana que tiene sus leyes, ¿cierto? No es que sea como completamente anárquica, tiene sus calles, tiene su diseño, pero es como un anexo a la ciudad, porque la ciudad no consideró de que los constructores, la gente que construía esta ciudad podría querer quedarse en este sector de Brasil y no volver a los pueblos donde los habían sacado para construir la ciudad. Son ese tipo de cosas las que uno dice como las planificadores modernistas o precursores del modernismo, como lo estamos revisando ahora, no tienen en ninguna parte la erradicación, o sea, en ninguna parte de su mente está esta posibilidad de que las personas tengan sus propios deseos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, aquí las erradicaciones y erradicaciones dentro de estas ciudades satélites de Brasilia han sido brutales, algunas en términos brutales, en términos de cantidad de personas movidas de un punto a otro, pero también de la fuerza aplicada, sobre todo en el gobierno militar, muy parecido a lo que ha pasado o lo que pasó en Chile. Eh, También esta economía relacionada con el sector modernista, que parte justamente acá, este es Villa Planalto, que también está en Brasilia, que también son trabajadores, sobre todo de los empleados públicos, o sea, son las personas que construyen, que reparan la ciudad, las personas que trabajan como empleadas domésticas,
en las viviendas de los funcionarios públicos que viven en los edificios modernistas. Entonces, una ciudad que no considera todas las clases sociales, pero que estas clases sociales igual existen y tienen que vivir en alguna parte. Esos son los tipos de cosas que se empiezan a generar y que no son consideradas en la planificación modernista, ¿cierto? Básicamente no existe gente que construye o gente que trabaje en las viviendas de clase media y alta. Eh, entonces, respecto de estos proyectos que hemos revisado, surgen bastantes preguntas y aquí les puse algunas, principalmente relacionados con las cuestiones sociales. Lo primero es si en verdad es posible desarrollar principios universales para el diseño de la ciudad. Es posible decir que esta forma de habitar va a funcionar en todas partes del mundo. La otra pregunta tiene que ver con justamente lo que hablábamos recién, ¿cierto? Si el diseño urbano es un diseño segregador, si existe en alguna medida este derecho a la ciudad en las utopías modernistas. Y relacionado con el objetivo, con los objetivos de desarrollar estas nuevas ciudades, cuando el principal motivo es el desarrollo del trabajo. Eso permite o no de distintos tipos de ciudad, también relacionado justamente con esta posibilidad y con lo que veíamos recién, ¿cierto? Este desescalamiento del espacio público, de una ciudad pensada para el vehículo, o para el vehículo particular sobre todo, o está pensada en el peatón. Imagínense a alguien caminando por este espacio entre un edificio y otro. Es casi imposible, es mejor, o siempre va a ser más difícil tomar un auto, tomar la carretera, darse la vuelta y poder llegar a este edificio cuando son ministerios que comparten funciones y ese tipo de cosas. Entonces, pensar también en ese tipo de cosas es importante. Y por último, la pregunta que cabe también, sobre todo relacionado con esto de romper parte importante de la ciudad para generar nuestras utopías, es el concepto de patrimonio, qué significa y cuánto debemos respetarlo o no. Esos son más o menos los temas que surgen en torno a estos proyectos. Así que bueno, ahora también dejamos abierta un poquito la palabra para preguntas, dudas, reflexiones relacionadas con este tema. Profe, ¿Sí? por ejemplo, con el caso de Barcelona, de que una ciudad tan geométrica, porque, por ejemplo, en Latinoamérica una ciudad así no sé hasta qué punto funcionaría por el tema de que los usuarios son distintos y viven de forma distinta. Ujú. Pero en Barcelona, ¿qué onda? No hay, simplemente no hay pobreza En o cómo Barcelona, funciona. en Barcelona hay pobreza, hay clases sociales distintas, pero este tipo de, bueno, además de un proyecto que piensan que comienza en un punto y termina en otro, estos edificios albergan muchas clases sociales medias y bajas. Bueno, cada vez menos, porque cada vez se va haciendo más caro los centros urbanos y evidentemente la gente con de menor estrato se desplaza un poco hacia la periferia. Pero el proyecto, como está pensado en Barcelona, en verdad no es tan segregador como lo otro, que es básicamente expulsión directa. En estos sectores vive mucha gente, viven muchos estudiantes, vive mucha gente de clase media, trabajadora, que son albergados en este tipo de proyectos, ¿no? En Barcelona no es el principal problema. Gracias. Igual como que Ujú. se parece bastante al proceso que había en la Revolución Industrial. ¿Barcelona dices tú o en general? No, en general, como el Ujú. objetivo más productivo, Claro. el diseño. Claro, o sea, finalmente todos estos proyectos urbanos están inspirados en la revolución industrial. La principal inspiración de estos tres proyectos, por distintos que sean en términos históricos y de quién los encargó y su objetivo en términos sociales, el objetivo principalmente es un objetivo de hacer la ciudad más habitable para los trabajadores que trabajan en las industrias o en el caso de Barcelona que trabajan en el puerto, ¿cierto? Considerando que las ciudades feudales, las ciudades medievales de los sectores centrales de París, de Barcelona, bueno, de Brasilia no, porque no existía nada, tienen todos estos problemas de contaminación, de baja habitabilidad, son respuestas a eso.
unas más fascistas que otras, pero finalmente son respuestas a los problemas de la ciudad medieval, o sea, de la ciudad industrial, de los inicios de la época industrial, con también soluciones que vienen de lo industrial, ¿cierto? Soluciones que vienen de la posibilidad de construir en hormigón, que antes no había, la posibilidad de construir en masa, la posibilidad de construir de manera prefabricada, todas cuestiones que hasta la revolución industrial eran imposibles. Entonces tienen también esta dicotomía, ¿cierto? Ocupan las herramientas de la industrialización en la misma medida que la critican por entregar mala vivienda o mal habitar, o un habitar muy contaminado, son respuestas a una época de la historia donde también los cambios eran bastante rápidos y radicales, ¿cierto? Si hoy día vivimos cambios radicales, en esta época también, considerando de que veníamos de 500 años de otro modelo, eh, y esto se desarrolló básicamente en 100 años, entonces como se quintuplicó la velocidad de los cambios, eh, se duplicó la cantidad de personas que vivían en las ciudades, ¿cierto? Que abandonaban los campos y todo eso requería respuestas relativamente rápidas. También responde un poquito a eso, todos estos ideales industriales, ¿cierto? Como de generar más en menos tiempo gracias al desarrollo de la tecnología. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo, profe, ahora, lo que pasa es que desde que empezamos a ver la clase anterior, Uh-huh. como hoy día vimos dos clases, no me dejaba de llamar la atención un poco, relacionarlo un poco con la Villa Olímpica en Ñuñoa, Uh-huh. que en sí no son como el ejemplo que dio que está ahí cerca de la Facultad de Arquitectura de la Chile. No son Uh-huh. un edificio muy, claro, San Borja, perdón, no son edificios muy grandes, muy monumentales, Uh-huh. pero sí tienen cierto tamaño y sí alberga bastante gente, ya que son bastantes. Y sí, sí se logra esa vida de barrio, sí, Uh-huh. sí se conectan, sí, sí se genera lo que no se pudo quizá en el ejemplo que usted Uh-huh. dio. Sí, sí, la verdad es que la Villa Olímpica también es un proyecto modernista, ¿cierto? Que fue construida justamente con la idea de albergar a unos Juegos Panamericanos, si mal no recuerdo, cerca del Estadio Nacional, donde se desarrollaban las competencias, y luego fue entregada a pobladores, esto en los años finales de los 60, principios de los 70. Eh, y termina siendo un proyecto bastante bueno porque tiene bastantes consideraciones que lo hacen un proyecto bueno. Está alimentado por una vía principal, está en un sector central, no tan central, pero central de la ciudad todavía. Tiene una densidad bastante mejor sobre todo que la unidad vecinal Portales. Eh, tiene menos espacios públicos abiertos, tiene más bien espacios públicos al interior de los conjuntos. A pesar de que algunas calles tampoco terminan por no funcionar, están muy abandonadas, sobre todo las vías de acceso, y son peligrosas también, pero terminan por funcionar bastante mejor que otros proyectos, sobre todo por la densidad. Eh, es un buen ejemplo de arquitectura moderna que funciona todavía en Santiago, eso sí. Voy a dejar de compartir.